En esta computadora. Muy bien, bueno, ya estamos aquí de nuevo, qué rico. Hola Mario, querido, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos aquí de nuevo? Ay, Buscadores de la verdad. ya vamos a ver qué sale hoy y tal, que tenemos aquí cositas abiertas y tal, interesantes para todos. Geno, besito, ¿cómo estás? Mm, Eh, Elisa, Iciar, Guille, Ana, Pons, Ana Rosa, ¿qué tal? Sara, a ver. Que veo ahí por una lámpara. Muy bien, bueno, pues esto, a ver si vamos llegando. Hoy pues tenía pensado, debido a que, bueno, pues se me piden cosas y tal, y que eso me alegro mucho y tal, porque así pues le tiramos de la imaginación para poder encontrar recursos y ver temas que, bueno, pues que son interesantes en nuestro camino hacia la paz, ¿no? El camino hacia el amor, el camino hacia la fe, el camino hacia la confianza básica, como hablábamos el otro día, tan importante, tan bonito poderse aposentar en un mundo mental y en un mundo emocional en el que podamos estar con armonía y en el que podamos tener energía vital y en el que podamos estar contentos. Fijaros que digo contento, porque alegre también es una emoción que puede fluctuar. Y el contento es como una actitud basada en la aceptología, en la que ha habido un trabajo personal importante, ¿vale? Para poder llegar a ello. En algunos momentos de nuestra vida hemos podido experimentarla. Y entonces por eso no nos tiene por qué parecer tan extraño o tan elevado. Momentos en que simplemente no nos hemos estado mirando el ombligo. Solamente éramos. Bien, bueno, esto, ha habido personas que me han que me han pedido información sobre, no es un constructo, pero nosotros lo vamos a activar, que se trata del observador interno. Entonces hay mucha literatura sobre el observador interno. Yo he encontrado algunas referencias que me han parecido muy prácticas, para poder esto verificarlo, por supuesto. Es decir, esto es lo que de repente activemos ese observador interno. Un observador interno, voy a poneros lo primero que he encontrado sobre el tema. Tengo más documentación que os voy a compartir. ¿Mm? Es decir, aquí es un libro de eneagrama que se llama el eneagrama de las relaciones. Aquí me tenéis a mí, cuando hice este PowerPoint hace unos años con mis hijas, ¿no? Es decir, el tema de las relaciones, tener buenas relaciones. Y es un libro que se llama El eneagrama de las relaciones. Bueno, pues me ha parecido interesante. Bueno, vamos, no os voy a evitar esta frase porque es muy bonita, que dice: sed amable con los demás, hasta donde lleguéis en esta vida dependerá de cuán cariñosos seáis con los más jóvenes, cuán compasivos con los mayores, cuán comprensivos con los rivales, cuán tolerantes con los débiles y con los fuertes, porque en esta vida algún día habréis sido todos ellos. ¿eh? Es una introducción muy interesante, porque muchas veces pensamos, por ejemplo, que envejecen otros, sin darnos cuenta de que nosotros también vamos a envejecer, o que se enferman otros, o que son débiles otros. Entonces, es el tema del desconocimiento de uno. ¿eh? El eneagrama lo que nos viene es a enseñar, es un mapa para podernos conocer, ¿no? Y para saber que tenemos un tránsito en este mundo, un tránsito en el que tenemos una identidad, y esa identidad, bueno, pues vamos a ver cuánto nos vamos a identificar con ella. Y el eneagrama nos viene a hablar sobre identificaciones y desidentificaciones, identificaciones. Y nosotros no somos capaces de observarnos bien porque no tenemos el concepto de nosotros mismos real. Tenemos muchas ideas sobre lo que se ha dicho de nosotros cuando nosotros no teníamos la capacidad de debatirlo, que nos ha colocado vamos a decir, autoconceptos que no son reales. Y entonces no podemos observarnos.
porque nos observamos con el ego y entonces el ego precisamente lo que tiene son puntos ciegos que no vemos. Lo ven los demás, pero los demás no nos lo dicen porque están en otro colocón y pensando en otra cosa. Pero muchas veces pidiendo feedback, un feedback justo, sí que podremos ver si aceptamos lo que se nos dice, cuáles de esos puntos ciegos. Pero es más amable activar lo que, bueno, pues se llama el observación, el testigo interno o el observador interno. Vamos a imaginarlo, algo silencioso, que acepta lo que hay, que es inintencionado y que está atento. Estas serían las tres cualidades de lo que vamos a activar. ¿eh? Y además es posible, porque, por ejemplo, yo sí que lo he verificado. Yo me acuerdo de cuando me zambullí en este libro, que me pareció brutal en su día, esto recuerdo, ¿no? Que podía observarme. Lo que pasa es que es muy incómodo, porque eh, eh, está atento. Me acuerdo en el momento en que se activa y en el momento en que es escuchado. ¿m? Y entonces es muy interesante porque esto, para empezar, no juzga, sino que evalúa, analiza, ¿eh? Y es objetivo. Y nosotros tenemos, los seres humanos, la capacidad de poder hacerlo. En los momentos, por supuesto, en que es necesario, que es allá cuando de repente pues estamos bajo presión o estamos pasando por un momento complicado o con una relación complicada o necesitamos de algún modo observar qué está pasando o estamos interesados en el autoconocimiento. Y entonces hablaba sobre como una especie como de nueva percepción desde la sala de espectadores del propio teatro anímico, los múltiples yoes, los múltiples personajes. El otro día leía a Ángel Martín que decía que somos todas las personas con las que nos relacionamos. No es igual con su madre que con su hija, que con su... Entonces, hay muchos yoes muy interesantes, o sea que tampoco es tan tenebroso. ¿m? El ver cómo nos comportamos con las diferentes personas y qué yo sacamos. Y ese yo es real. Entonces, es muy interesante que este observador lo observe. Para que uno sea consciente de qué personaje está sacando en cada momento. Y es muy interesante sentarte en la sala y observar como un teatro en tus múltiples yoes sin juzgarlo, eh, sin tener expectativas y aceptando lo que hay, aceptando, comprendiendo. Luego, esto puede hacer que uno cambie la percepción de uno mismo, porque de repente nos podemos parecer más interesantes. Es decir, el hecho de que pongas foco sobre ti y que además te parezca interesante, pues es el camino, porque estamos llenos de culpas, llenos de malas concepciones, ¿no? Entonces, de repente nos podemos encontrar con que somos un personaje impresionante. ¿no? Y que, bueno, algunos de los personajes que salen de nosotros son estupendos y tal, son viables, y estamos aquí aprendiendo leyes, algo habremos hecho bien para que se nos ofrezca la información. Y quiere decirse que vamos a estar también muy contentos y muy orgullosos de nosotros mismos en momentos, ¿de acuerdo? Si es que acaso lo queremos hacer emocional. Pero en cualquier caso podremos ver y tal, ¿no? Que a lo mejor tenemos una concepción de nosotros mismos que, por ejemplo, que fuera más peyorativa de lo que realmente es justo tener. Y entonces en ese caso estamos activando el observador interno para ofrecernos esperanza. Y luego, pues, en caso de que cometamos errores, pues este observador interno nos hablará del error, no nos dirá lo mal que lo hemos hecho, ni nos castigará. Es decir, es como una especie como de antagonismo de la culpa, es un opuesto a la culpa. Y es muy interesante el poder empezar a activarlo y poder empezar a ver qué es lo que, cómo se hace, porque es que eso se aprende intentándolo y consiguiéndolo. ¿m? Y para eso hay que también ser valiente.
Porque efectivamente este observador va a observar luego esto, los puntos ciegos o todo aquello que nosotros estemos intentando ocultar de nosotros mismos y que no seamos conscientes de ello, es posible que salga a la luz. Y todo es, se da uno cuenta de que uno es algo más que un patrón. Este libro empieza enseñando enneagrama, enseñando la desidentificación, no la identificación. Y es una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho. Luego puede dar lugar a un comienzo de la desidentificación del patrón, porque el observador interno es una parte muy objetiva. ¿Eh? Y va a activar también de algún modo, cuando estemos más familiarizados con esta manera de observarnos, inteligencias. Es bastante probable que activemos recursos más inteligentes para poder salir del patrón. El patrón, siempre que hablaba del patrón en este libro es el eneatipo. Y caeremos de manera menos dramática y aprenderemos a perdonarnos y a comprendernos. Es muy bonita, es una aproximación muy bonita, porque esto no es para juzgarnos. Ah, claro, voy a activar el observador interno y me voy a enterar de lo horrible que soy. No, al contrario. Muchas veces cuando uno piensa que uno es tan horrible, también es narcisismo. O sea, porque a lo mejor uno no es tan horrible y tal, y es una manera como de complacer al ego, ¿no? Al ego narcisista. Soy lo peor, ¿no? Para eso los cuatro somos encantadores. Y aquí esto pues nos va a dar unas recomendaciones, ¿eh? Para cuando tengamos experiencias fuertes en nuestra vida, que nos hayan provocado cambios importantes en nuestros escenarios y en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí, hola, Elisa, te veo tu manita, veo por ahí una manita. Sí, hola, buenas tardes. A mí me pasa, Isa, que a veces cuando me observo, como que se calla lo que estoy observando, ¿sabes? Y entonces se pierde. ¿Y qué se hace en ese momento? Ya te estás riendo, ¿no? Si es que no se puede contigo. Oye, que es Sí, una pregunta seria, jolín. se para. Interesante. Yo me acuerdo que también una vez influí en el tiempo. Yo quería que lloviera y llovió. Te contesto con PNL y tal, ¿sabes? Y activa una inteligencia y tal, ¿sabes? Y trata de entenderme por ahí. Entonces esto, cuando se para el tiempo, es muy interesante porque ahí es porque hay un anclaje, ¿m? De algo que sería interesante observar. Y entonces quiere decirse que cuando uno pone un foco ocurren cosas. Y entonces ahí, bueno, pues igual que los sueños, igual que el Rochar, igual que los planes proyectivos, igual que las cartas, igual que todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho, tiene una analogía y tiene un sentido. Y entonces es interesante ver qué uno está haciendo y qué es lo que uno está provocando. Y en ese sentido, pero no, lo otro es una idea loca y tal, ¿sabes? Es decir, cada vez que nadie se para, no, alguna vez te habrá ocurrido, tendrá un sentido, no es que se pare, uno tiene poderes hasta cierto punto, y uno tiene que ver, lo que sí que te doy la razón es lo difícil que es activarlo. ¿M? Porque primero no tenemos costumbre, con lo cual está desentrenado. Lo segundo nos da un poco de miedo y tal, con lo cual hay veces que incluso hasta lo desactivamos inconscientemente y queremos volver otra vez a la normalidad y a estar con la loca de la casa, que por lo menos es una zona de seguridad. Claro, entonces sí, y tal, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues hacemos artimañas. Bien, esto, las recomendaciones y tal que venía aquí, y luego pasaremos a otra cuestión también que he encontrado también muy bonita. Eh, 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 cuando a alguna persona le ocurre algo que le produce un shock o que le produce una impresión,
biológica, emocional. La recomendación para salir de una espiral de autoenredo que llaman, que es cuando de repente ya el observador interno ha dejado de funcionar y el patrón ha entrado en acción. Entonces, lo que dicen en este libro, que tiene que ver mucho también con lo que decía Gerardo sobre el Gisca cadabra, que por ahí lo tengo y tal, ¿no? Que es que hay un momento en que se puede parar la espiral de autoenredo. La espiral de autoenredo es cuando de repente te caes en una especie de espiral, te caes, y a saber lo que podrías llegar a hacer. Porque hay niveles de desarrollo, se bajan a niveles muy bajitos de desarrollo, en el cual pues podemos meter fuertemente la pata, ¿no? Y ahora lo he estado viendo en unas diapositivas, las cosas que nos pueden llegar a ocurrir y tal si dejamos que se dé. Entonces, pensar que son experiencias inevitables, en tanto en cuanto se están dando, ya no se pueden evitar, ¿de acuerdo? Con lo cual es inútil hacer resistencia. No pueden ser de otra manera y hay que mirarlas con aceptación. Es decir, por supuesto que es muy fácil decir hay que mirarlas con aceptación, como si fuera así como de repente, ah, no, ya lo miro con aceptación, porque como hay que mirarlo con aceptación, pues lo miro con... No, no, ¿vale? Esto es una conclusión de una actitud en la que se llega a mirar con aceptación cuando uno tiene un cierto entrenamiento en el sentido de que como son y como están siendo, no pueden dejar de ser. Luego la aceptación es emplear la inteligencia de decir, bueno, pues está ocurriendo y por mucho que yo patalee, no va a dejar de ocurrir. Y con lo cual cambiará, por tanto, la relación que tenemos hacia nuestra compulsión. ¿Qué es la compulsión? El comportamiento compulsivo que vamos a hacer de pataleta. Mm. Cuanto más me esfuerce en que no ocurra, más ocurrirá. Mm. La evitación es una autohipnosis para que vuelva a ocurrir. Es muy fuerte. Si nos quedamos en cada una de las frases, también lo hablaba con una persona que a propósito de la culpa, que es mejor el arrepentimiento. Porque la culpa te hace que te vayas de rositas, es para volver a hacerlo. Como tienes culpa, no eres tan malo, lo vuelvo a hacer. Pero si uno se arrepiente, eso es otra cosa, es otra actitud. Se acerca más a la humildad. Conectar con el observador interno cuando se sienta en el cuerpo la llegada del autoenredo. ¿m? Es decir, cuando de repente uno se pone en tensión, a otro de repente se pone con el cuello así, a otro de repente se le frunce el ceño, a otro. Es decir, ¿qué es lo que te pasa cuando de repente llega el autoenredo? Después de que el estímulo ha llegado, que ahora lo vamos a ver, ¿eh? Tienes un momento de conciencia, tienes un instante de conciencia en el que todavía puedes decidir. Y esto es lo que te está diciendo. Y cuando tienes el observador interno, ahí tienes un aliado para no liarla. Mm. Y es muy interesante porque es que no se lo tienes que contar a nadie ni tienes que pedirle ayuda a nadie en esos momentos. Es decir, si uno no va con el psicólogo colgado y tal, ¿no? El psicólogo, es decir, es como despertar a tu psicólogo y tal, ¿sabes? Aquel que verdaderamente te conoce. ¿Mm? Y que si puede ser y tal, ¿no? A medida que vayas avanzando en la construcción, sobre todo que no tenga expectativas, que sea inintencionado, y que acepte lo que hay. Ahí es donde está el momento de conciencia que tiene que ser entrenado, porque eso no viene por ósmosis después con el ego que tenemos. La transformación es cuestión de entrenamiento y luego se añade y tal, ya veo los orígenes del tema de pillarse con las manos en la masa. O sea, es decir, sin juzgarse. Pues ya cuando uno ya está en el autoenredo, es decir, ver objetivamente lo que uno está haciendo. Lo de conectar con las flechas sí que ya está obsoleto porque seguimos con lo del centramiento y el no centramiento y eso ya
pues esto es un libro antiguo, pero yo os lo recomiendo, es Neidhart y Allen, Nei, Nei, D-H-A, sí, bueno, el enneagrama de las relaciones y Allen. A mí me gustó mucho. Y bueno, Mario, mientras que busco lo otro, si quieres comentar algo sobre este tema, Sí, ¿qué tal tu bueno, este es observador un tema interno? ¿Qué te dice? muy, muy interesante, el observador interno. Es una maravilla y es, como diríamos, estaría poner un símil informático para que se entienda bien, porque es un tema que merece la pena ahondar en él. Podríamos decir, por ejemplo, además recordamos un poquito lo que ya hemos hablado y de las leyes universales, de los archivos del ser, archivo de conciencia, archivo del ego, de la mente. Entonces, son tres escalas diferentes. El archivo de mente es el que habitualmente manejamos, que es lo que llamamos malamente la conciencia, pero no es tal cual, ¿no? El archivo de mente es un archivo que se llena de creencias, pero es el, digamos, el medio de llenar el archivo de conciencia, que sí podríamos identificar como ese observador interno, que tiene la información veraz, que es incontaminable, y tiene, yo por lo menos, no es que me sea fácil conectar con él, pero sí lo siento en el momento que, como dice Isabel, en los momentos que te pillas, diciendo, Jope, Mario, o quien sea, cómo me pillo aquí, cómo me gusta hacer esto, cómo no me gusta, o cómo la he cagado, por ejemplo, me he metido la pata. Está ahí, es relativamente fácil de llegar a él, ¿no? La cuestión es que no nos juzga, simplemente nos está evaluando, como dice Isabel, pero es, digamos, la parte incontaminable de nuestra conciencia. También una cosa, y esto ya la ciencia lo va sabiendo, que me gustaría abundar en ello, que es qué es en sí la conciencia, qué es en sí la conciencia, qué es ese campo de conciencia. Hasta ahora la ciencia reduccionista pues ha estado siempre pensando que la mente o las conciencias es un subproducto, es un epifenómeno de las conexiones nerviosas. Eso ya se está viendo que no es así. Digamos que nuestra mente es capaz, permite el acceso a la conciencia. Y es lo que los científicos, los físicos llaman ese campo de punto cero, ¿no? Que no saben muy bien qué es, porque fijaros que en el universo, solo el 1% de lo que hay en el universo es materia, con lo cual ese 99%, no sé exactamente la cifra, pero una cantidad enorme de lo que hay en el universo, no saben los físicos qué puñetas es. Podríamos decir que es la conciencia, podríamos decir que es ese campo de punto cero que lo llaman de muchas maneras, que está ahí ese mar en donde todos navegamos y donde todos tenemos acceso a él. O sea, lo que nos permite este cerebro que tenemos tan evolucionado es una especie de antena que nos permite conectar con la parte más sublime, lo que los psicólogos llamáis el super yo, o el yo superior, o en fin, que le podemos decir la conciencia superior. Y en ese sitio está toda la información. Lo que pasa es que nuestro ego no lo opaca, no lo mancha de muchas cosas, de querencia. Entonces, lo que hablamos de los niveles neurológicos el otro día en la PNL, que están ahí pues ocultando de alguna manera ese acceso a la parte más profunda, más esencial de nuestro ser, que es la que tiene toda la información y esa información veraz. La cuestión es que aquí con nuestro archivo de mente somos capaces de ir gestionando, ir llenando ese archivo de conciencia poco a poco de información veraz, de información contrastada, de información que no es una creencia, sino que está totalmente contrastada, de sabiduría, podríamos decir, ¿no? Y eso es un tema que a mí, evidentemente, me apasiona, seguro como a todos vosotros, y es la conciencia en sí, que es ese campo de punto cero, mar de conciencia que tenemos y estamos inmersos en él. Y este cerebro es el que nos permite acceder a esa conciencia, no la elabora. Y pues hablando, pues luego pues, hablamos de alquimia del pensamiento, es, digamos, si actuamos desde la conciencia, actuamos desde la parte donde se originan las causas, es donde tenemos la capacidad de cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestra forma, nuestra felicidad, nuestra alegría. Ahí es donde podemos operar desde la parte más profunda, desde el nivel de las causas. Generalmente estamos operando a nivel de los efectos y ahí nos perdemos y ahí tenemos pues muy malos resultados, ¿no? Isabel, tenemos que operar lo que es a nivel de las causas, a nivel del pensamiento, y a nivel del pensamiento positivo y a nivel del pensamiento sostenido, dirigido y voluntario, que es a lo que estamos entrenándonos Es aquí. mejor que el positivo, Exactamente, porque sostenido, no, dirigido, pero está muy bien que también tenga un sí, aspecto positivo, positivo, o sea, es decir, que nos correcto, produzca comodidad. Ujú. efectivamente. Entonces, Estaba viendo, eh,
A ver, déjame que te... Estaba viendo me ha salido un documento muy interesante, ¿no? Que os voy a enseñar, de Ellen Palmer, que es Eneatipos y su Ah, testigo interno, se llama. ¿Mm? efectivamente. Luego os enseño otras cosas y tal, ¿no? En el que, sobre todo me ha llamado la atención, qué bonito es el símbolo, me cachis en la mar salada. Es que es una maravilla. Esto es el enfoque de atención para el crecimiento personal, para el crecimiento personal me refiero a para la evolución de nuestra conciencia, el hecho de poder notar a través de este testigo interno cómo funcionamos en automático. Mm. Y este gráfico y tal que podéis fotografiar si queréis, siempre lo vais a tener en la grabación, que cada uno mire y tal, no vamos a hacer una clase de eneagrama, pero vamos, también hay más eneagramas que he sacado, para ver si esto puede ser también algo que pueda observar. El observador es que Mario ha definido como la conciencia, y es lo Mm. que es. Eso se llama el despertar de la conciencia. ¿Mm? Lo que pasa es que como suenan palabras tan grandilocuentes, hablar sobre el observador interno es empezar a despertar la conciencia, porque tiene efectivamente las cualidades de la conciencia. Inintencionado, no tiene expectativas, y no juzga y ve lo que hay. No tiene puntos ciegos. No para que a ti te siente bien, no vea. Es decir, esa es la cosa. Por eso hay que ser valiente, ¿no? Y mirar en dónde ponemos nuestra atención cuando estamos distraídos o cuando estamos enfadados. Que es ahí me recuerdo a José María de nuevo. Es el hecho que es una compulsión de la atención, que sería muy interesante. Aquí también he sacado otra diapositiva de Russ Hudson que me ha gustado. Bueno, hay muchísimas, hay como 94 y tal, pero pues he sacado una que me parece que también nos podría hacer pues reaccionar, ¿no? Es decir, que de repente pues esto ocurra y lo que más tememos, porque lo que hace el ego es que ocurra lo que más tememos. Es decir, aquello que tememos es lo que puede ocurrir. Si estamos distraídos, si no nos estamos dando cuenta de nuestro comportamiento y si estamos con unas ideas irracionales, demenciales, funcionando en la vida, en ciertos aspectos de nuestra vida, porque no es en todos. Mm. Y se puede perder, aquí yo he visto y tal como de repente puedes tener la oportunidad, pero no una oportunidad vital de que haya llegado el príncipe azul, no, que tengas la oportunidad de comportarte de otra manera diferente a como siempre te has estado comportando, para tú misma sorprenderte a ti mismo y hacer otra cosa. Eso es perder una oportunidad si uno hace lo de siempre. Así como cada uno, con lo cual, pues, bueno, pues si queréis fotografiar esto pues, y tenerlo con cada uno, pues esto es lo que se llama la angustia. ¿De acuerdo? Y la vida nos va a llevar en un momento dado a que veamos este abismo, ¿no? Si no estamos más atentos, ¿no? El observador interno no avisa dramáticamente, pero te deja constancia de. Y además es lo que dice Mario, es que lo está haciendo continuamente, pero no le hacemos ni caso. Es decir, no lo oímos. Es como sintonizarlo, ¿eh? Para que pues, esto no tenga que ocurrir. El que de repente se vea uno forzado y tal a lidiar con problemas que no tenía o que pensaba que no tenía. Y luego tengo también, si alguien quiere comentar algo sobre estas diapositivas, están muy interesantes. Es analizable, es aprender mucho eneagrama. Son dos diapositivas que llegan al núcleo de lo que pueden ser las fechorías del ego. Y luego tengo de mi amiga Virginia Gawel, que es una profesora mía argentina de psicología transpersonal, un tema ahí, relacionado con el observador interno, que me ha gustado cuando lo he visto.
y que podemos leer juntos, ¿no? Es decir, las distintas tradiciones de sabiduría a través de diferentes métodos de meditación y que no tiene por qué ser a través de un método de meditación, invitan a trabajar sobre sí mismo para habilitar un testigo interno. Se trata de aprender a autoobservarse, lo cual no es un acto intelectual. Por ello es que cuando en los antiguos textos se habla de esa actitud autoobservante, suele usarse el verbo ver. Cuando veo algo, no estoy reflexionando sobre ello, simplemente lo veo, lo focalizo con mi atención y eventualmente el pensar acerca de lo que veo será un acto posterior. Esto es muy interesante porque no se trata de pensar en uno, eso lo estamos haciendo todo el tiempo, con resultados diversos. ¿Ver qué? Y aquí es donde está contigo, Mario, que entiende, que se llama la conciencia testigo. Implica ir desplegando la capacidad de percibir objetivamente los contenidos de la conciencia. Ese teatro anímico, sentarse y tal y observar el teatro anímico desde fuera. Es decir, no participando, porque si estás participando no estás observando. Y puedes estar observando la participación que estás haciendo. La expresión contenidos de conciencia hace alusión a todo movimiento interno de la mente, pensamientos, emociones, sensaciones. Habitualmente eso sucede en nuestro interior y como estamos pegados a ello, no nos damos cuenta. El testigo interno es un observador que se separa de la corriente de contenidos internos y puede apercibirse de ella neutralmente, es decir, sin rechazarla, sin juzgarla y sin apegarse a ella. ¿Mm? Bueno, desarrollar esa capacidad es el objetivo central de la meditación, pues me alegro. A lo mejor estamos meditando y nosotros no le llamamos meditación, con lo cual pues es estupendo, porque eso es lo que decía Osho, ¿no? Que la meditación es la manera en que uno medita, es la propia meditación. Isa, es lo mismo la autoridad interna. Y lo que pasa es que la palabra autoridad tiene también una connotación con respecto a negar el liderazgo, las capacidades que uno tiene, las capacidades que uno tiene, es decir, y irlas buscando fuera. Esto es una historia 6, ¿no? La negación de la autoridad interna, es decir, de la capacidad que tiene uno para discernir independientemente de que haya alguien más sabio alrededor. Entonces se le llama la negación de la autoridad interna. ¿Mm? Pero sí, tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver. Todo lo que tenga que ver con la conciencia tiene que ver con lo que estamos diciendo. Y en una antigua metáfora, y con esto terminamos este documento, se representa la conciencia como un río y al flujo de contenidos internos como lo que flota en esas aguas, troncos, hojas, botellas vacías y aún peces. Habitualmente somos arrastrados por la corriente, sobre todo cuando nos vemos envueltos en el vértigo de los remolinos emocionales. Observarse implica comenzar a sacar la cabeza del agua hasta que algo nuestro aprenda a mirar el río desde la orilla. Volveremos muchas veces a este concepto en forma teórica y práctica, dado que es fundamental para el trabajo que usted y nosotros estamos haciendo juntos. Es un curso de psicología transpersonal que hice, yo creo que esta mujer fue una de las primeras que hizo e-learning porque lo hice como en el 2001. ¿Eh? Y fijaros en la chistera cantidad de cosas hay que ahora tienen incluso más vigencia en mi vida, por lo menos, de lo que tenía en ese momento, ¿no? Y bueno, Mario, ¿qué me cuentas y tal sobre lo que hemos visto mientras que busco lo siguiente que tenía que contar? ¿O hay alguna pregunta? Elisa dice que Bueno, difícil es. sí, aquí Elisa nos preguntaba antes, espérate que lo vea aquí en el chat para ver, estaba dice que si no podemos observarnos como nos observamos. Digo, bueno, yo contestar que sí, estamos hablando de observador interno, ¿no? Y estamos ahí autoobservando de alguna manera, sí podemos observarnos, sí podemos observar nuestra mente, sí podemos dar cumplida cuenta y ser testigos de lo que sucede en nuestra vida. Sí, hay algo ahí que es ese archivo, llamémoslo disco duro,
Ese disco duro es el que funciona y el que está conectado con la nube. Digamos que la nube, el símil informático, siguiendo con él, sería la conciencia global. Y ese disco duro es el que tiene contacto con esa nube, ¿no? Y acceso. Y luego nuestra memoria RAM sería nuestra mente, ¿no? Pues de alguna manera estamos los tres conectados, el yo, el super yo y el ello, ¿no? Como le llaman. Eso ya lo sabe más Isabel que yo. Pero bueno, que es los símiles informáticos, nos tenemos en cuenta que nosotros somos creadores y como creadores estamos simplemente copiando lo que de nuestro ser tenemos, esa información que tenemos, y no hacemos más que reproducir modelos que pueden ser muy similares a lo que es en sí el universo, ¿no? Somos verdaderos duplicadores de cosas. Entonces, pues bienvenidos sea a todos los inventos humanos, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí me gustaría recalcar mucho es la importancia que tiene para este tipo de cosas el silencio. El silencio es fundamental, el saber escucharse, el saber estar en momentos, dedicar al día, esto ya en el terreno de lo práctico, el dedicar al día una serie de 5 o 10 minutos como mínimo de silencio, de respiración y de estar en silencio intentando conectar con la parte más profunda de nuestro ser. Es como si fuera un reseteo de nuestra mente y una especie de vaciado de toda la basura mental que tenemos muchas veces y dejar salir toda la toxicidad que tenemos y que no nos hace ningún bien, por supuesto. El silencio, soy un verdadero, digamos, seguidor de cada día más de esos momentos de silencio al día que vienen muy bien. Aunque sí puede ser simplemente, no hace falta estar ahí meditando en plan yoga, ni mucho menos, simplemente contemplando un paisaje, estando en silencio, siendo constante, digo, consciente de nuestra respiración. Y eso simplemente es una limpieza de nuestra mente. Y bueno, pues yo creo que viene muy bien, Isabel, ¿verdad? Vamos a irlo entendiendo también de una manera que me ocurría mientras que hablabas, de una Sí, manera lúdica, ¿no? Es decir, siempre sí. que metamos humor, amor, pues nos va a Mm. ir bien. Es decir, para que no nos parezca demasiado ecuménico, nos parezca demasiado serio o algo que no tenga que ver realmente con la actitud, ¿no? Porque nos puede asustar todo eso, parecernos como le parece a Elisa difícil. Y no es que sea difícil, es que no está entrenado. Y entonces, bueno, pero está, está para despertarse. Es decir, que es a través de todas estas cuestiones que el enegrama nos va diciendo cómo de repente podemos ya darnos cuenta, por fin, ¿no? Mm. De cómo nos asaltan los miedos, ¿no? Y cómo de repente empezamos a generar una serie de ideas irracionales y tengo sacadas las de Ellis, ¿no? Que fue uno la primera persona que empezó a hablar sobre eh, bueno, pues que había algo entre estímulo y respuesta que se llamaba C, cognición. Entonces hablaba de que a lo mejor no éramos tan algorítmicos como los conductistas decían que éramos, sino que había la posibilidad de pararlo y tal, con algo que tiene que ver con la cognición, que nos separaba del mundo animal. Porque los conductistas realmente trataban al ser humano como un algoritmo, ¿no? Entonces, y además no tenéis más que leer a Harari. Harari es un gran conductista y tal, y con todos los argumentos. Es impresionante sus dos libros, tanto Sapiens como Homo Deus. Yo os los recomiendo. Son dos tochos de 1000 páginas, pero es que es impresionante, ¿no? El apocalipsis que los conductistas ven en el ser humano, ¿no? Y conviene zambullirse para verlo, porque nos vamos a identificar con muchas de las cosas que dice. Y si queremos, bueno, pues mirar y tal en qué podemos focalizarnos a la hora de observar, es mirar a ver qué es lo qué es esto, ¿no? Qué es lo que hay detrás, ¿no? De nuestros comportamientos compulsivos. Porque los comportamientos compulsivos en sí mismos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Castigarlos. Entonces lo que podemos hacer es entenderlos. Y es lo que viene el eneagrama a contarnos, que sea que detrás de nuestros comportamientos compulsivos hay un miedo. Y entonces trabajar sobre ese miedo. Porque es un miedo inteligente, porque todo lo que hay y se da tiene su inteligencia, quiere decir, tiene su porqué y su para qué. Y así se creó con la inteligencia intrínseca. Para crear y tal, efectivamente, una máquina, un algoritmo extraordinario que es nuestro ego.
para poder funcionar en el mundo con él y en un primer momento funcionó, vive Dios que sí, aquí estamos, si no, no estaríamos aquí. Pero ahora viene Isa, el momento de hacer una pequeña deconstrucción. Sí, sí, que digo que hay una fina línea entre ser consciente, ¿no? El observador interno y ser tan consciente, ¿no? Que aunque lo entiendas, que te duela, ¿no? Todo lo que eres consciente. O sea, porque ella no dejaría de ser, ¿no? Una visión neutral, ¿no? Y serena. por eso digo que hay que meter un poquito de juego, hay que meter un poco de humor, hay que meter un poco de... Es decir, que no nos pongamos, vamos a ver, observador interno, yo la primera vez que lo oí pensé en un robot, ¿sabes? Es decir, como algo como que no era humano. Y francamente me daba hasta miedo pensar en ello. Luego cuando empecé a adentrarme en el concepto, que diré que me estoy adentrando hoy más que nunca, esto me doy cuenta de que cuando lo he hecho y cuando he visto y tal, ¿sabes? Es que siempre está, lo que pasa es que no lo escuchamos. Es como algo que realmente está en funcionamiento, pero hablamos mucho más alto que ello. O sea, Y es la decir, cosa es que entiendo que es como un equilibrista, porque además de que es consciente de toda la estructura, del diagnóstico, de lo brillante, de la sombra y de todo, también tiene que estar recalculando todo el rato para que el que toma el control no sea la estructura, ¿no? Entiendo. hombre, yo No sé no si lo me veo estoy... como algo que quiera tomar el control, porque entre la palabra control ya se va mucho de la conciencia. Yo me acuerdo en los libros que nos leíamos espirituales en que cuando queríamos agarrar algo más se iba, que lo mejor es no quererlo agarrar, sino dejarlo ser. Y hablando incluso energéticamente y tal de almas, de psiques, yo me acuerdo que me llamaba eso mucho la atención. Entonces no queramos hacer una construcción de eso, porque entonces ya no y perdemos completamente, vamos a decir, no queramos controlar qué es eso, tal, ¿no? Que es una tendencia del ego, que el ego le tiene mucho miedo a eso, porque se caza y tal. El ego lo que quiere es ser ciego a ti y lo consigue, no te das cuenta. Y además incluso hasta conociéndolo, como nos pasa a los que conocemos ya o empezamos a conocer a los personajes. Pero entiendo Entonces que se superponen, ¿no? se Que se superpone que superpone el ego hablando y la autoridad interna, ¿no? O el observador, ¿no? Algo así, como que eres consciente y de repente viene el hay ego. detrás una voz y tal, o hay detrás una conciencia, o hay detrás una sensación anímica. Llámale X, es que cada uno tiene que verlo. Es muy difícil hablar sobre la conciencia, muy difícil. Por eso yo jamás me meto a hablar sobre la conciencia, porque nos podemos perder porque no tenemos ni idea de lo que es. Pero sin embargo sí que podemos escucharlo. Escucharlo no es tampoco por los oídos a través de palabras. Mario, help. Que tú Isa, qué sé. No, yo me lo imagino como si la conciencia fuera el jinete, la metáfora del jinete y del elefante, y la tipología, el cerebro, fuera el elefante, ¿no? Yo me lo imagino algo El así, ¿no? Y que es, elefante, no, el elefante es toda tu parte instintiva y emocional. Y la bueno, o el conciencia cerebro está entero, o la arriba. personalidad, ¿no? O sea, todo el ego, toda la personalidad. Yo Sí, me lo imagino como si fuera el toda la cuerpo, personalidad del pero elefante y el y cuerpo, la y el cuerpo. conciencia, el que se da cuenta de las orguras que tiene el elefante, los juegos que hace, y vuelves ahí y coge, ¿no? La rienda de vez en cuando, cuando el elefante se va hacia donde yo no es, ¿no? podría poner una metáfora que se entiende bien, yo creo, que es un coche de caballos, y de aquí tiene los caballos, lo que es el coche, el carro, el conductor del coche y el señor que va dentro. Entonces, digamos que el coche en sí sería nuestro cuerpo, el caballo nuestras emociones, el conductor, el que lleva el carro sería nuestra mente, ¿no? Y el que va dentro, de alguna manera dándole las órdenes al que conduce, no siempre, pues es nuestra conciencia. Digamos que está ahí dentro de todos y es, digamos, pasa que el problema que tenemos nosotros en este mundo de esta tercera dimensión, que solemos identificarnos con el carro y con el jinete y con el que conduce el carro, pero no nos solemos identificar con lo que está detrás. Ese es el tema.
Entonces, pues por eso a veces es difícil de conocer y saber realmente, pero ese es el que lleva a lo que hablábamos antes desde el punto de vista físico, ese acceso que nos da nuestra mente a poder conectar con la parte más noble y más profunda de nuestro ser, ¿no? Eso es la conciencia, que sabemos lo que es, pues bueno, llamemos por ahora desde el punto de vista físico el campo de punto cero, donde está y reside toda la información, porque este universo lo que sí sabemos es que es energía e información. Entonces, donde está toda la información y la información verificada de pura sabiduría, eso le podríamos llamar conciencia, ¿no? Como una aproximación a ello, ¿no? Yo tampoco me atrevería a decir que es exactamente eso, pero bueno, como una Es que es muy aproximación. difícil, nos hemos metido en un lío. Sí, Ah, pero bueno, Esta, es el campo, esta foto la expresa Mario sí, Sicora a sí, propósito de lo que decía Sara, sobre para que veamos la inmensidad y la fuerza y el poderío que tiene toda nuestra parte instintiva y emocional, mm, que es la que precisamente en el conductismo y tal, ¿sabes? Trata de hacerse sin la parte de conciencia. Con la parte de lo que tiene que conseguir es todo esto, es estar de acuerdo. O sea, no obligarlo, sino que mm, vaya fluido contigo y tal, no porque confía en ti. correcto, Y entonces, y entonces, ¿quién es lo que avisa? Cuando tu parte más instintiva y emocional y que forma parte de ti y en la que también está el ego, por supuesto, es la conciencia la que avisa. Y entonces es darnos cuenta del aviso. Pero que tiene mucho correcto. sentido lo que dices. Y efectivamente tu metáfora es exactamente la metáfora que empleábamos cuando hablábamos de los sesgos instintivos, que nos tenemos que hacer con todo ese volumen, Mm, siendo Se me así estaba tan ocurriendo, chiquititos. se me estaba ocurriendo otra metáfora que no sé, ahora un poco se me ocurría el Venom, ¿no? Como el personaje este de Spider-Man, ¿no? Que también puede ser en un momento dado. Porque si No lo conozco. haciendo spoiler, en la segunda peli, ¿no? El prota se hace amigo de Venom, y entonces ya son un equipo, ¿no? mm. Sí, está bien. Bueno, lo que pasa es que como no sé quién es Venom y tal, te digo que sí que vale, pero Es un alien que, ¿no? No sé si ya. habéis visto la peli. He sacado y tal, a propósito, yo no sé por qué ha salido con lo del observador interno. Eso te va a gustar, Sara. Espera, no me llama mi madre, qué raro. Venga, mira, esto. He sacado he salido con lo del observador interno, lo del tema de los monstruos. Un momentito, a ver, vamos a ver si puedo. Me deja de llamar mamá y así puedo poneroslo. Que tiene que ver, sí, esto, ¿no? A mí es que me gustó porque bueno, es una de las cosas, ¿no? Que tiene miedo el personaje, el observar sus monstruos, ¿no? Entonces, esto si queréis os lo paso. Yo creo que ya lo vimos en otro momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco una reflexión, ¿no? Sobre lo que vamos a ir viendo. Entonces, no tengas miedo de tus monstruos, adiéstralo, que es un poco lo que decías ahora mismo con respecto a Venom, o sea, como que de repente que haz los tuyos, ¿no? También hay una alegoría preciosa en una película que se llama Cómo domar a mi dragón, o algo así. Que era un dragón malo, que era el más bueno de todos y tal, ¿no? O sea, terminó convirtiendo en el gran cómplice, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver a nuestros dragones, por supuesto que sí. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Carl Rogers, el primer gran humanista y tal, que fue a llevar también la contraria a los conductistas, es decir, que no hace falta castigar ni reforzar solamente para cambiar conductas o comportamientos, que hay una variable C, que hay una conciencia, ¿no? Le llamaban lo cognitivo. Pero luego llegó la psicología transpersonal para decir que hay una conciencia ahí detrás, que podíamos ir incluso mucho más allá de lo cognitivo, y es más allá de lo cognitivo el observador interno. Por eso nos hemos metido en el lío de la conciencia. Claro. Sí, claro, es que ahí hay que entender una cosa, que nosotros, ten en cuenta que la conciencia no está dualizada, entonces nosotros ya en este mundo, en esta dimensión en la que estamos, pues tenemos la experiencia de la dualidad, entonces todo para nosotros está dualizado. Pero desde el punto de vista conciencial,
hay una frase que a mí me gusta mucho, dices, en el mal hay bien y en el bien hay mal. Las dos cosas son posibles, entonces hay veces que hacemos cosas que parece que malas son, pero traen un bien asociado y viceversa. Y hay veces que hacemos cosas que parece que estamos siendo muy buenos y le estamos ocasionando un gran mal a otra persona, quizás, ¿no? Y por eso habla muchas veces en temas de leyes universales, cómo interferimos y cómo hacemos cosas que, por ponernos la medalla de buenos, la estamos fastidiando en otros momentos, ¿no? En otras personas. Entonces, no dualicemos las cosas. La conciencia solo se puede entender si no tenemos una visión dual del tema. Mira qué interesante esto. Mm, Que es el tema de que vamos a convivir con ellos. Es decir, mm, aquí es donde está el tema de la disolución del ego. No es posible disolver el ego. El ego se disuelve con la muerte. Es la mm, disolución del ego. La muerte es de la muerte, es la disolución del ego. mm. Entonces, esto vamos a tener que vivir con él. Lo que pasa es que en vez de que domine y lidere nuestra vida, le podemos hacer cómplice. Decía Mario Sicora, sin ego no atravieses un paso de cebra. Y Claro. además hay movimientos automáticos que nos hacen, vamos a decir, no perder tiempo de conciencia en lo que es automático y que no tiene tampoco tanta, vamos a decir, tanto misterio. Mm. Como es los movimientos automáticos que hacemos para agilizar nuestro tiempo, que también tienen que ver con el ego, han sido creados. Por lo tanto, bien, pues Podríamos, sí, espera, que dime. podríamos hacer otra, hablando de metáforas y analogías, para que se entiendan bien estas cosas. Muchas veces podemos pensar que nosotros, nuestra conciencia, nuestro ser más profundo, ese mar de conciencia del que somos, pues imaginaos un mar, cada gota, la esencia es la misma, ¿no? Tú coges una gota de ese mar y es conciencia en esencia, pero no es la misma gota que si coges otra gota en otro momento, ¿no? No es la misma gota, por eso no hay nada repetido en este universo. Y un símil que quería comentaros es que cuando nosotros, el que le guste el submarinismo, que a mí me gusta mucho, bajamos y a las profundidades que las que no estamos preparados necesitamos de un traje, de una bombona de oxígeno, de un traje, y eso es lo que necesitamos para estar en este mundo, en esta tercera dimensión, este traje que tenemos aquí, este ego, este instrumento que de otra manera no sería posible vivir en este mundo sin estas características. Otra cosa es, como dice Isabel muy bien, que hay que domesticarlo, hay que saberlo, que ese elefante se ponga en coherencia y se ponga pues a pensar y decir lo mejor y hacer lo necesario. Ese es el gran trabajo de esta dimensión, por lo menos esa es mi visión. Ya Bueno, está. pues lo de los monstruos pues es interesante porque efectivamente nos han metido también mucho miedo con monstruos, ¿no? Nosotros teníamos al señor Tártalo, digo, es decir, que cada familia tenía su monstruo, ¿no? Yo no sé, y que es que como tú bien dices, tiene que ver con la creación también de nuestro superego y tal, es decir, de una conciencia moral heredada, y no actualizada, que tenemos que actualizar para poder hacerlo a nuestra y no heredada. Y si la heredada estamos de acuerdo, pues estupendo, pero en algunas cosas será más que en otras, cuando pongamos a observar cuáles son mis preceptos. ¿eh? Luego he sacado también, no, había, el tema de las creencias irracionales, que fueron las primeras porque todo el mundo, ¿pero qué son las creencias irracionales? Tengo esto y tengo otra diapositiva, ojalá nos dé tiempo a verlas. Las ideas racionales no nos vamos vamos a ver si consigo ponerlas de primera para que pueda compartiroslas. Esto. ¿eh? Nada más que un repasito, porque siempre viene bien. Fue el primero que empezó a hablar sobre que muchas veces la conducta humana se basa en ideas irracionales, algo que los conductistas niegan, piensan que son comportamientos aprendidos. Y entonces aquí fue la primera gran escisión que hizo el conductismo con la psicología cognitivo-conductual, que en la cual ya se tenía en cuenta y tal que podía haber otra variable a tener en cuenta a la hora de analizar un comportamiento, más allá que de analizar un estímulo. Y entonces hablaba de las ideas irracionales. Y las ideas irracionales de Ellis es como algo muy, vamos a decir, se conocen, las encontraréis por todas partes, ¿no? Idea irracional es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad.
mirar cómo estas ideas irracionales, que son ideas irracionales, pueden llegar a ser irracionales y pueden llegar a mediatizar y liderar tu conducta y tu manera de posicionarte en el mundo. Para considerarse uno mismo valioso debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. Son un poco exageradas, como veréis, luego veremos las ideas irracionales que el eneagrama presenta, que a mí me parecen más interesantes, pero esto es como una clase de historia, ¿eh? Cierta clase de gente es vil, malvada e infame, y deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. ¿Mm? Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones. Son, son ideas irracionales que se pueden convertir en opiniones eh, 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 que de repente uno dicta cátedra. El otro día hablábamos de las nominalizaciones, o sea, cuanto más alto sea tu parecer, más equivocado uno tú estás y más lejos de la verdad, porque es tu parecer y nadie tiene la verdad. Entonces es mucho mejor, ¿no? Porque el otro día se hablaba, no, es que la lealtad, a ver, un momentito, si es que hay que ir viendo. Entonces hay que bajar a las cuestiones concretas para luego ir subiendo. Si algo es o puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la conducta actual y que algo que le ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente. No, es que tuvo un trauma cuando era... no. Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos y que si esta solución perfecta no se encuentra, sobreviene la catástrofe. Son aseveraciones y nominalizaciones que pueden estar en la base. A lo mejor no nos hemos identificado mucho con ellas, ¿no? Luego existen las que el eneagrama nos viene a contar, que a mí me parecen nos hemos ido más que por Elis, por el eneagrama, para estudiar psicología, pero son interesantes porque también hay que ver que en la propia cabeza de Ellis, ¿no? El tema de dónde, cómo las elaboró, ¿no? Ahora que han pasado 40 años o 50. Y aquí lo que el eneagrama lo que te viene a decir es que está relacionada la idea loca principal, es decir, la que sustenta las demás ideas irracionales, ¿eh? Intrínsecamente ligada a la fijación que el eneagrama ¿no? nos enseña, ¿no? Nos acordamos de las fijaciones y si no nos acordemos otro día nos acordaremos. Vamos a ver los errores cognitivos, que es lo que os quería enseñar, y que no nos dicen nada, no las leáis como, esto era lo de... No. Lo bueno con los errores cognitivos y las ideas irracionales es que el ego está en la mente y no lo quiere leer. Quiere hacer como que ya lo ha leído y ya se lo sabe. Pero sin embargo, si ponemos foco, es decir, le llevamos la contraria a la distracción que el ego quiere hacernos de nuestros errores cognitivos, es que es de los que se sustenta. Es como si te quitaran el suelo en el que pisas, te caes. Pues el piso del ego va a estar aquí, va a estar relacionado con esto, intrínsecamente relacionado con esto, que es la fijación. Y entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de deconstruir. Deconstruir no quiere decir fulminar, sino de construir en los aspectos de nuestra vida en que realmente veamos que estamos funcionando de esta manera, porque nos va mal, ¿de acuerdo? Aunque nos fuera bien, ya nos va mal.
En el caso del 4, identificarse con sus sentimientos y estados emocionales cambiantes como si eso fuera su verdad. Y es que no la es. Tiene que ver con una identificación que uno ha hecho para ser, vamos a decir, para sentirse algo y alguien en su vacío. Y hay muchas otras cosas mucho más interesantes que los sentimientos y los estados emocionales cambiantes, que pueden tener también su, vamos a decir, esto, su adicción, su droga, porque todo esto es como una droga. Somos adictos a esto. Por Dios, Dios mío, mi madre. Eh, No sé si veis que de repente a mí me sale mi madre y tal, ¿no? Entonces, no sé si lo veis. ¿Se ve, Mario? Qué vergüenza. ¿Se ve? Sí, sí se ve, sí. Ay, qué tremendo. Madre. Y pues ahí estamos, ¿no? Tratando de dar la clase de leyes. Y bueno, esto siempre hay un antídoto, es decir, pero habrá que descubrirse, ¿no? Cómo nos hemos identificado con esto. ¿Mm? Eh, y, 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 y cómo de repente empezamos a funcionar de esta manera, ¿no? Entonces, y ver que esto además es incluso algo que, y esto lo estaba pensando esta tarde, decidme si me equivoco, que la realidad se pone a favor y tal, ¿sabes? De repente de estas ideas irracionales. Es decir, de repente ocurre que empiezan, es decir, alguien me hablaba y tal sobre que en momentos alucinatorios, ¿no? De repente es que la realidad se ponía a favor de la alucinación. Pues igual con las ilusiones, igual con las ideas, se ponen, entonces de repente uno puede empezar a tener justificaciones. Por ejemplo, en el caso del 8, que el mundo es un mundo en el que hay enemigos y que hay que estar preparado para la guerra. Pues si lo queremos ver así todos y tal, no siendo 8, podemos ponernos en sus zapatos y pensarlo y verlo y de repente empezar a ver enemigos, porque donde pones tu atención, aparece. Mm. Eso es impresionante. Es decir, que también somos creadores y tal, ¿no? Había en el libro de Nieves Machín, que he estado mirando las ideas irracionales ahí, había una afirmación que me gustaría comentarla contigo. Esto, ¿no? Porque decía que nosotros no estamos a nivel de creación, estamos a nivel de correspondencia. Que no creamos que creamos de crear la realidad, que lo que estamos es siendo correspondientes con esa realidad, que para convertirnos en creadores de la realidad tendríamos que dar un salto para arriba. Yo lo entiendo en el sentido en que ella lo quiere decir, pero de algún modo con nuestra atención conseguimos ver la realidad que nuestra atención quiere ver. Eso es lo que quiero decir. O sea, que tenemos la capacidad de encontrar justificación todo el tiempo a nuestra idea irracional científicamente. Ahí es donde está la dificultad. ¿Cómo no Mm. voy a estar triste con este mundo? ¿Sabes? Pero fíjate que a lo que me acabo de enterar y tal, ¿sabes? Si uno está anímico, por ejemplo, en el caso del 4, o si uno está, en el caso del 8, uno está a la defensiva y a la de que me voy, va a encontrar enemigos. Porque cuando uno se pone así, aparece la presa. Si es que es increíble, porque también hay un juego ahí energético en el sentido de las correspondencias, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención que dijeran que no nos creamos creadores, que todavía no lo somos, que lo que somos es correspondientes. Eso fue, ¿tú qué opinas? Pues que parte de razón yo creo que tiene bastante. Pero bueno, es que esto es como el huevo y la gallina, ¿qué fue antes? Si las circunstancias que tú creas o las creadas, las circunstancias ya creadas para que tú seas correspondiente con ellas. Es un tema filosófico a debate, ¿no? Oye, Los temas. fíjate que se puede incluso enriquecer para decir Sí. que nosotros hemos creado esa Mm. correspondencia. Yo creo que sí, Eh, somos, yo sí pienso en el fondo que sí somos creadores de escenarios. Otra cosa es que si lo hacemos conscientemente o no. Eso es otra cosa. Pero sí, cuando ya vas aplicando estas cositas que vamos aprendiendo, y eso sí podemos ir viendo resultados. Entonces,
pues ahí está la verificación. Por eso este hombre siempre nos decía que no nos creyéramos nada, simplemente ir aportando estas cosas, estas cositas que vamos aprendiendo y verificándolas si realmente nos traen buenos resultados. Esa es la cuestión. Y ir Bueno, abandonando creencias falsas, ir abandonando esas supuestas verdades, como pones aquí tú, creencias. esas creencias, Y sí, ahí son creencias. Isa, bendice. Isa, Sí. más que creación sería manifestación, ¿no? Como que se manifiesta. Sí, sí, bueno, Todo lo que se manifiesta es creado para manifestarse. claro, es la ley Pero que Una no de... ley significa que lo universal. creemos nosotros, sino que se manifiesta. Sí, bueno, de alguna manera, ya sabes, la ley de Se la nos manifestación, manifiesta a nosotros. claro. Podríamos, Más creencias. Sí, adelante, Mario. no, que todo el universo ya está pensado, es decir, nosotros lo único que Sí, hacemos es sí, eso es. manifestar cosas que ya están, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Imaginaros que la novena Bueno, es sinfonía, la ley de la manifestación, que nada está, o sea, que todo que todo lo claro, manifestado está previamente creado, que lo que nosotros exactamente, somos es manifestaciones, claro, manifestadores de lo previamente creado. claro. La cuestión es que hay que estar preparado para manifestar eso, es decir, la novena sinfonía de Beethoven solo la pudo manifestar Beethoven porque estaba preparado para recoger esa información y ponerla, llevarla a cabo. Eso La es. teoría de la relatividad, pues fue Einstein el que le tocó hacerlo, ¿no? Y así muchas cosas. En Sí, otros que se lo casos bajó, que lo decía, bajó esa bájatelo, que se información, lo bajó y tal, sí, eso se es. bajó esa información, igual que pues cuando uno en su humildad hace o escribe algo o se le ocurre alguna poesía o crea una canción, pues de alguna manera está materializando algo que está ahí. Y además es que yo, bueno, a veces que he puesto alguna cosita, pues me di cuenta que en esencia, si hablas con la gente, los verdaderos creadores y la gente que son auténticos artistas, pues dicen, bueno, ¿estoy cómo he hecho esto? Y pues muchas veces dicen, pues no lo sé. No sé, me vino la idea feliz, pero evidentemente tiene que estar preparado. No puedes crear tú una sinfonía si no has estudiado música, si no has estudiado armonía, si no estás, digamos, en las condiciones adecuadas para recibir y bajar esa información. Ese es el tema. Y si no has estudiado física, por mucha teoría de la realidad que te pasen por las narices, no vas a saberlo manifestar. Eso está claro. Claro, muchas veces que uno está en una sintonía y tal, y hablábamos el otro día de frecuencias vibratorias, hablábamos Ni más ni menos. de sintonías mentales y tal, que uno puede sintonizar, valga la redundancia, a la hora de... ¿te acuerdas que hablábamos Sí, 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 sobre sí. poder hacerlo a voluntad incluso, Pura ¿no? Es decir, frecuencia. mm, Y además, lo que sí sabemos, desde el punto de vista físico, es que las frecuencias, a las ondas, las ondas, en esencia, cuando su frecuencia es más alta, más energía tienen y más capacidad de almacenar información tienen. Con lo cual, por lo que decimos, cuando uno está alegre, está vibrando alto, pues está bajando información y está pues en una situación donde la vida lo ve todo mucho mejor, porque bueno, son frecuencias y donde uno está capaz de bajar ese tipo de información. Entonces, lo mejor, como vuelvo a decir antes, es intentar depurar la mente todo lo que podamos, quitar la basura, todos los parásitos mentales que tenemos muchos, como todas estas ideas aquí que está poniendo Isabel, intentar limpiar la mente lo más posible e intentar eh, conectar de la vibración más alta que podamos. ¿Y eso cómo se consigue? Pues, pues con sabiduría, con sabiduría y con estados anímicos alegres, de contento, de felicidad, de agradecimiento, de aceptación. Ahí es donde se consiguen estas cosas, yo creo. Desde el punto de vista de la queja, lo negativo y todo eso, ahí no se consigue nada, todo lo contrario. Estás bajando a frecuencias muy densas, muy negativas. sí, y hay que tenerle un respeto a las frecuencias Sí, densas, porque sí, sí. nos pueden llevar a creer que estamos pensando en cosas terribles, y que no están sucediendo. ¿De acuerdo? Es que es lo interesante. ¿De acuerdo? Que el que tenemos, vamos a decir, eh, la tendencia a estar justificando nuestra idea loca y encontrando justificaciones para ella, que es lo más peligroso y tal. Es decir, el de repente decir, no, no es una idea loca, es que es así. ¿Eh? Cuanto menos digamos es así y tal, ¿sabes? Menos, más humildes seremos. Y en mejor sintonía, como dice Mario, estaremos sintonizando. Ahí donde nos puede llegar la información que necesitamos para el momento. ¿M?
Pero esto es lo que nos conduce a la espiral, el estar continuamente insistiendo, ¿no? Es decir, en una serie de preceptos que considera uno como la base en su vida, ¿no? Fijaros que hay algunas que son, que ya las hemos visto, ¿no? Porque esta es otra alumna de Gerardo, ¿no? En el que no seas egoísta y tal, ¿no? O es más santo quien sufre por los demás, ¿no? Y fíjate cómo voy a estar yo bien estando mal no sé quién, o estando el mundo como estás, qué egoísmo. ¿Mm? Si piensas que tienes razón, no des tu brazo a torcer. De acuerdo, es decir, hay que renunciar a tener razón, ¿no? Es decir, es ahí donde uno está apostando por la bienestar. El tener razón es una droga que mantiene ideas irracionales y que le sube a uno una energía. Todo lo que sube baja. Es decir, todos estos son subidones. Serás libre cuando hagas lo que quieras, ¿no? El otro día había un meme que decía, oye, ¿qué tal te ha ido con lo de que cuando seas mayor harás lo que te dé la gana? Es decir, que son fantasías adolescentes, ¿no? Si no te gusta lo que sientes, cámbialo, toma castaña, ¿de acuerdo? Mira, hay que mirar a ver, así como esto es como creer que con una aspirina todo se pasa. Tú me haces feliz, esto es tremendo, porque luego, pues que eso quiere decir que me puedes hacer infeliz. Estamos en un Vale. mundo en el que todas estas palabras tienen una polaridad, tienen un lado oscuro, y además le estás creando la expectativa al otro de hacerte feliz. ¡Qué horror! ¿Mm? La cantidad de canciones que hay hablando de algunas veces me haces feliz, otras me haces muy triste, es que es el, el Sí, ABC de las canciones somos unos románticas. sentimentales, pero esto es una idea loca. Hombre, hay personas que te hacen feliz, es cierto, y tal, ¿sabes? Sí, Pero porque eres feliz viéndolas, ¿eh? Eso no es que efectivamente. te estén haciendo feliz. Eso es No, crear ya, una expectativa, es decir, yo no soy feliz si tú no me haces feliz, porque entonces si tú me haces feliz es que sin ti no soy feliz. claro. Lo que has comprado es tuyo, aquí se va más profundo. Es decir, en el tema del mío, 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 como las gaviotas de no sé qué película de Disney, ¿no? Que era brutal lo del mío, 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 mío. Pues cuanto menos tuyo consideres, porque incluso va a haber un tema hasta de la familia, ¿no? O sea, tú tienes una familia como una idea irracional. Aquí también Mm. pues puedes decir, ¿cómo? Y tal, y entonces no es que tú tienes. El amor puede unirnos, por supuesto, y tal, y tenemos muchísimas vivencias con la familia para pensar, ¿no? Que efectivamente hay una familia. Pero hay quien no tiene una familia, tiene tal y como la familia se considera, sino que ha creado otro tipo de familia. Entonces, esto es precioso verlo y tal, a ver, para empezar, tú tienes una familia, ¿qué familia? Y tal, ¿sabes? Es decir, o qué es para ti una familia, o siempre se puede contrastar las ideas locas y tal, porque no, una familia, como una familia. ¿Sabes? Es decir, que este tipo de ideas se pueden contrastar definiendo o tratando de definir lo que para ti es tal cosa o tal otra. Porque puede ser para ti, pero no para otro. Aquí es donde la psicología diferencial entra. Es que para ti la verdad, o para ti la traición, o para ti la felicidad, es algo diferente que lo que para mí. Pero ni tú ni yo tenemos la verdad. Con lo cual las ideas irracionales se basan en nominaciones, es decir, en nominalizaciones, es decir, en altos conceptos que no hemos revisado. Tú puedes cambiar a los demás. No. Es decir, si uno tiene la idea y tal de que puede cambiar a los demás sin el consentimiento de los demás, eh, pues así vamos. ¿Eh? Luego ves el mundo tal como es, esta me ha gustado. Ves el mundo tal como eres o como estás. Yo diría que como estás, porque como eres me suena como un poco catastrófico. Tu pensamiento crea la realidad. En el nivel, aquí es donde está el nivel de evolución actual, te haces correspondiente con la realidad, no la creas. Eso dice. Aquí me paré, digo, "Mm". Entonces vamos a ver, aquí yo he dispensado y diría algo, ¿no? Sí, sí, bueno.
Lucha Es un para te- cambiar la realidad, Y que no lucha. habría libertad de albedrío, ¿no? Es decir, entonces no habría nada que hacer, ¿no? Entiendo también. Con lo del pensamiento crea la realidad. Claro, si no creamos nada, pues entonces no. No, hay muchos pensamientos. Menos mal que con el pensamiento no creamos la realidad. ¿Te imaginas cómo podría llegar a ser la realidad si con el pensamiento creamos la realidad? O sea, yo creo que ya habría cambiado, ya habría, es decir, ahí tienes que meter la ley de la correspondencia y es que por mucho, si no es correspondiente, la cuestión es que tenemos que ver y tal, ¿no? Cuánto se acerca lo que el que la realidad se ponga a favor de tu fijación. Y eso es lo interesante de todo esto, ya. Y yo a iréis través de tu pensando, atención. lo que dice incorpora más ya no solo al pensamiento en sí, sino al estado de ánimo y al ser y al entorno. Entonces, cuerpo, entorno y mente. Entonces, y tienes que creértelo, es decir, no basta con que lo pienses, tienes que creértelo y vivirlo como tal, como una realidad ya. Es una cosa mucho más profunda. De todas Entonces formas, sería algo así, ¿Eh? perdón, Isa, sería algo así como que si tu realidad se acerca a tu fijación, no hagas ni caso, ¿no? Si la realidad se parece a tu fijación, no le hagas mucho caso. ¿Podría valer? sí, Podría, podría podría valer, ser. sí. Mm, En el momento en que no haces a algo mucho caso, ya se va la fijación, porque la sí, fijación es quedarse fijado. claro. O sea, no ver Ser más allá de consciente. tus narices y tal, ¿sabes? Mm, Directamente. Es algo. Fijaros que además, os lo he dicho alguna vez, en la escuela de hinchazos no se trata. No, en la escuela de naranjos se trata sobre todo con las pasiones, es decir, la parte emocional. Pero la parte hinchaciana y tal de la escuela de hinchazo era a través de la fijación. No hablaba más que de la fijación cuando yo estuve en contacto con ellos. Y tanto una cosa como otra es muy interesante, no digo que sea mejor, pero es cierto que ahora que estamos en la parte cognitiva, pues está muy bien, ¿no? El verlo, ¿no? El próximo día daremos las fijaciones y hablaremos mm, sobre ellas y todo lo que tiene que ver con esto. Los problemas son malos, huye de ellos. Si luchas, trabajarás en lo que desees. Ser bueno es una virtud. Entonces, no son ideas locas. No persigas la bondad, sino la justicia. Es ahí donde está hacia lo que vamos. No ser buenos, sino justos. Aquí es donde está. Esto es lo que decía Salvador Carrión en la primera clase que estuve que fui de él en el año 2001. Decía que hemos venido a aprender sobre qué es la justicia. Y estamos muy equivocados, que tenemos un concepto de la justicia que no es, que venimos que uno de los aprendizajes humanos es este. Bueno, yo era muy joven y tal, y además iba de 8 y tal, ¿no? Con lo cual, pues, opinaba yo que eso yo ya lo tenía. Es impresionante cómo se defiende el ego. Los problemas son malos y luchas a ser buenos. La sinceridad es un valor. ¿Os dais cuenta de que la altilocuencia del ego, el endiosamiento del ego, ¿no? Para tener de repente, lanzar este tipo de mensajes, ¿no? A través de las conversaciones. No digo que digamos la sinceridad es un valor, pero hay quien lo hace. Entonces, ¿qué es la sinceridad para ti? ¿Cuánta paz te da la sinceridad? ¿Qué es por ejemplo, ponme ejemplos de sinceridad? ¿Entiendes? Así vamos desmontando. Es normal mostrar el enfado donde hay confianza, de lo de cuando hay confianza da asco, decimos, ¿no? El amor es un sentimiento. Si amas, sufrirás. Esta la tenemos a saco los cuatro, ¿sabes? A saco. Es decir, viene seguido. de serie. Serie. Lucha contra el mar, defiende el bien. Aquí está el uno, ¿no? Sublévate contra la injusticia, el 8. Debemos castigar a los culpables, el 6. Etcétera, etcétera, y nosotros todos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay Champions y está jugando el Madrid y tal, ¿no? Hombre, Entonces, la única verdad.
acordado. Yo creo que os hemos dado un buen chute de ideas locas hoy y vamos con ello, esto va de esto, de esto va de esto, ya volveremos a Gerardo y a las leyes, ¿no? Porque todo esto es lo que tiene que ver con ello, ¿no? Pero vamos a darnos paseítos por otras cuestiones y tal que puedan enriquecernos y a través de las cuales también podamos ver que todo lleva a lo mismo en el camino hacia el despertar de la conciencia, que es como hemos empezado a hablar cuando hemos empezado a hablar del observador interno, el testigo. Habías sido tú, Ana, te he dedicado parte de tu clase y tal, que me habías preguntado, Ana Barber, querida. Mua, eh, Sí, muy bonito. miraremos más documentación, está interesante. Gracias. A ti por proponerlo. Y estamos abiertos a que de repente, pues esto, nos digáis que tengáis interés en algún tema en particular, siempre que en nuestra mano esté el poderlo hacer con muchísimo gusto. ¿Eh? Es a lo que nos dedicamos y es además a lo que nos gusta hacer. Y bueno, Mario, como siempre, ha sido un placer el El placer que es mío de poder compartir con vosotros estos momentos de tranquilidad, serenidad y de filosofía buena y positiva y agradable y sincera, que es sincera. maravilloso. Y sincera. Ya estamos con las ideas locas, sinceras. Eso, bueno, sí, Bueno, sincera sin llegar a sincericidio. ya, no, además el lenguaje es el lenguaje, es decir, Claro. tenemos que ver cómo hablamos y reconciliarnos con nuestro lenguaje. Y pero sí, eso, procurar y tal, ¿no? Que las ideas locas generalmente están basadas, qué cosa tan linda. Dylan, ahí vemos al niño de Sara. Hola, Dylan, ¿cómo estás? Me Escuchando estaba leyes. diciendo, ¿puedo decirle hola? Muy bien, queridos amigos, os deseo una feliz velada, y nos vemos la semana que viene. Un beso Claro muy que sí. grande, Mario. Muchísimas gracias por Igualmente. acompañarme y a todos y a cada uno, muchísimas gracias por vuestra presencia y hasta el próximo día. Mañana tendréis noticias nuestras. Adiós, Geno. Hasta Adiós. luego.